Pero antes de todo eso voy a poner unas palabras, unas 4 frases, que son palabras griegas, las cuales vamos a ver a través del capítulo 3 de hoy, de Gálatas. Como primera palabra vamos a encontrar esta. Estupor. Tiene un significado que a través de la lectura lo vamos a comprobar. También hay otra palabra que dice Anabús. Y también hay otra Novos. Esto se deriva de la misma, pero cada uno tiene un sentido, un significado. Lo vamos a ver a través de la palabra. Y como última palabra también en la cual generaliza el tema del capítulo 3 es la palabra son palabras griegas que vamos a ver a raíz del capítulo 3 de Gálatas, cuyo significado cada una de ellas nos dará pues los mismos textos. Bien, entonces vamos a dar inicio, hermanos, vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de los Gálatas. Donde vamos a iniciar, pues vamos a leer pocos textos. Creo que vamos a leer, si no es más, pues hasta el verso 5, que lo podemos porque ahí tiene mucho contenido también cada texto, 5 textos. Y dentro de ellos vamos a observar esas palabras griegas, donde el apóstol Pablo, con sus respectivos significados, les habla a los Gálatas. Vamos a leer, por favor, nuestro hermano Manuel, que nos lea el capítulo 3, 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, Él, hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gracias, hermano. Los contextos que vamos a leer, en cada uno de estos textos, hermanos, voy a participar con los demás hermanos en orden. Bueno, aquí tenemos un capítulo tan profundo del apóstol Pablo, escrita su carta a los Gálatas, y prácticamente todos estos textos está basado verazmente basado en preguntas. Y parecen ser cosas tan sencillas, pero que tienen una profunda lección, en este caso, hacia los Gálatas. ¿Y por qué también?
no en el día de hoy también para nosotros, como en todas las iglesias, que deberíamos tener en cuenta lo fuerte que fue Pablo en amonestar a los Gálatas, según el capítulo 3. Como decíamos, la identidad del apóstol Pablo a los Gálatas era enderezar las sendas torcidas que estaban entre estos Gálatas, como también lo describe en muchos textos también, como a la iglesia de Corinto. Prácticamente estas dos cartas se ve verazmente el apóstol Pablo actuando de una manera clara y directa, o sea, no con rodeos, no tampoco en la manera de menospreciar a los hermanos, sino que era precisamente, tenía una razón el apóstol Pablo, cómo intervenir, cómo identificar con aquellos hermanos. ¿Por qué? En estos Gálatas, como aquí comienza el 1, por la dureza de corazón. Pues vamos entonces, dice el primero texto. Oh Gálatas insensatos. O sea, es signo de admiración, él les habla hermanos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Oh Gálatas insensatos. Y esta palabra no era tan fácil, quizá para entender, pero luego le vamos a ver el significado. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ¿de qué Pablo le estaba haciendo recordar? ¿Acaso ustedes no vieron el sacrificio de Jesús por amor a todos? Y cuando lo recibieron, ¿no fue grande el gozo de haber creído en Jesús? ¿Y cómo es que ahora me sorprende de ver la insensatez vuestra, les dice? De que ahora estaban apartándose, dejándose arrastrar por falsos hermanos, dejándose seducir por los hermanos dentro del judaísmo que habían creído, también otra vez siendo persuadidos o llevados por costumbres de la ley. Pero bueno, cuando él les dice, oh Gálatas insensatos, la palabra insensato, hermanos, quiere decir no entender, hermanos. Su mente no estaba para entender lo que ya había pasado, lo que ellos habían visto y lo que habían disfrutado de recibir a Jesús. Pues sí, su mente no estaba todavía, no entraba lo que ellos habían acabado de ver en la vida de Jesús, aún muriendo en la cruz. No entender. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban ya siendo contaminada su mente, no estaba en capacidad de aceptar las correcciones, de recordar las cosas que habían aprendido. Nuevamente su mente estaba como divagando, o sea, nuevamente enfriándose. Y lo peor de todo era dejándose arrastrar, ya llevados. Inclusive fueron arrastrados, dice la Escritura, que habíamos visto en textos anteriores, arrastrados. Es decir, la palabra insensatos, no entender. O sea, muchas veces ser duros de corazón para no recibir las enseñanzas o las correcciones de Dios. Nos hacemos tardes para aprender, tardes. La palabra nous quiere decir tardes, que es necesario poner el significado. Tardes. ¿Tardos de qué? De entendimiento. O sea, nuestra mente no estaba ya ahora para recibir las correcciones del apóstol Pablo. La palabra insensatos, no entender. Esa es la que significa nous. Nous. No entender. Esto era lo que
pasaba, hermanos, con los Gálatas. Por eso el apóstol Pablo, él utiliza, hermanos, y no era menosprecio a los hermanos. Él, por el mismo amor de Cristo, él estaba, como se dice, poniendo en claro, cara a cara, las cosas en las que ellos se estaban caracterizando. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Fascinar, o sea, dejarse llevar así tan suavemente por lo que los judíos estaban regresando nuevamente a ser justificados por las obras de la ley. En una de ellas que habíamos visto que era de nuevamente obligar a los hermanos gentiles que sean circuncidados. O sea, era tan fascinar, o sea, algo que les fascina o les gusta volver o mirar atrás al pecado donde salieron. Esto era lo que carecía, hermanos, cuando les habla el apóstol Pablo. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, no hay cosa, hermanos, más clara donde el apóstol Pablo les estaba redarguyendo la actitud de los Gálatas. En ser nuevamente, ellos estaban nuevamente volviendo a las cosas que en otro tiempo estaban bajo la ley de Moisés. En ellas múltiples decretos que ya esto estaban siendo vuelta nuevamente, queriendo arrastrar a los gentiles que debían volver. Necios, como dice, ¿quién os fascinó a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, hermanos, dice lo siguiente, verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Cómo lo podríamos decir en el día de hoy entre nosotros? En un aspecto o característica de corregir algún error doctrinal en cada uno de nosotros. Cuando dice el apóstol Pablo, esto solo quiero saber de vosotros. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? Veo que ahora ya no andan conforme a la verdad, sino conforme a otros rudimentos. Pablo les pide, bueno, díganme, ¿cuál es la razón en la cual vosotros estáis tropezando? ¿Cuál es la razón? Ahora él termina en su frase última del texto, verso 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O sea, les hace recuerdo de lo que ellos estaban nuevamente recordando, lo que estaban sujetos a las leyes por medio de la ley de Moisés en otro tiempo antes de Cristo, y ahora, una vez que fueron creyentes por el Evangelio enseñado por Pablo, les hizo ver, o por el oír con fe. Ellos sabían muy claramente que por medio de Cristo, ellos habían crucificado toda la ley que regía bajo la ley de Moisés para el pueblo judío. ¿Nos recuerdan que recibieron a Jesús, que es ahora la salvación por medio de la fe? ¿O por la ley o las obras de la ley, bajo la ley de Moisés? Les pregunto, díganme. O sea, les está, hermano, poniendo ahí entre las dos partes, haciéndoles examinar su mente. Piensen ustedes, a ver, ¿por cuál entonces ahora ustedes están siendo justificados? Según oigo de vosotros. De tal manera dice, en base a estos dos textos, según el texto 1 y 2, Pablo les llama insensatos porque después de comenzar por el Espíritu, es decir, obedecieron al Evangelio puro. Pero ¿qué pasó luego?
Se dejaron llevar por un evangelio pervertido. Dejaron la gracia para someterse a la ley de Moisés. Habían escapado de la esclavitud del paganismo y ahora están nuevamente esclavizándose otra vez. O sea, prácticamente eso es lo que Pablo está aquí corrigiendo, estas faltas terribles, peligrosas, por supuesto, peligro, porque hermanos estaban perdiendo toda esa gracia o favor inmerecido en la cual Pablo había sembrado en ellos. Es decir, el apóstol Pablo ni por un momento accedió a someterse por estos falsos hermanos que estaban nuevamente tratando de seducir a los hermanos a esclavitud sobre las obras de la ley. Recibisteis el Espíritu, dice, y habéis llegado a ser insensatos, cuando les dicen. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Según el texto 2. ¿Qué pasa con este texto, según el comentario? Los Gálatas, dice, eran simplemente ovejas que no pensaban. Pues hermano, una mente una mente desocupada que no les compenetraba, no se les había grabado o se olvidaron de lo que habían recibido al principio. Aquí el traductor les dice, los Gálatas eran simplemente ovejas que no pensaban nada más que en volver a las cosas de la ley o decretos de la ley. Eso era todo para ellos. Y seguramente ellos estaban convencidos que con regresar al mismo esclavitud ya estaba todo perfecto. Por eso Pablo, con esta palabra que leímos en la primera frase del verso 1, oh Gálatas insensatos, era la insensatez de ellos, una mente que no estaba dispuesta para recordar lo que habían recibido al principio, que era la gracia de Dios obedecida por medio del Evangelio, enseñada por el apóstol Pablo. Y es él mismo el que está aquí tomando fuerzas bajo el poder de Dios, con el único propósito de también rescatar prácticamente a estos hermanos que estaban nuevamente llegando a ser otra vez esclavos de las obras de la ley. Por eso el texto dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, claramente, esto es lo que habíamos olvidado, una mente, como dice, desocupada. Como dice el comentario, los Gálatas eran simplemente ovejas que no pensaban en nada más, sencillamente. Es como en el día de hoy también. Hay mucha gente que dicen que yo creo en Dios, pero hay dos cosas fundamentales. Cuando dicen yo creo en Dios, mientras que el cristiano creemos a Dios, son dos cosas muy diferentes. Cuando dice el hombre, yo sí creo en Dios, pero no cree verdaderamente a Dios, porque Dios ha dicho o ha extendido reglas o condiciones para ser obedientes. Por eso dice, estos eran simplemente ovejas que no pensaban en lo que Dios había prometido por medio de su palabra. Eran como niños fluctuantes, prácticamente, ¿sí? Vamos a leerle también para recordar 4:14 del libro de la carta del apóstol Pablo a Éfeso. Seguidamente, siguiente de Gálatas está la carta a Éfeso. ¿Cómo los conjetura o cómo los compara aquí? 4:14. Léale por favor, hermana Gloria. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error. Ya esas hermanos. Así los consideraba el apóstol Pablo, eran, dicen, como niños fluctuantes. ¿Qué niño qué pasa? Pues haciendo un breve comentario del niño. El niño es ¿cuál es el encanto de él? Jugar, reír, golosinas, y ya eso para él es todo alegría, gozo, disfrutar de la vida. Pero ellos no están en capacidad todavía de discernir o en capacidad de su mente de discernir entre lo bueno que sería y lo malo que le sería. O sea, si un niño pues apetece mucho dulces, ¿qué es lo que pasa? Él no se percata que le puede causar problemas en su salud. Así Pablo les compara a los Gálatas, eran niños fluctuantes, su mente estaba divagando, o sea, quizá lo que Pablo estaba siempre redarguyendo, corrigiendo, porque no era la primera vez que Pablo se enfrenta con el problema de los Gálatas. Él siempre estaba visitando a las congregaciones y su vida característico, identidad, era sembrar el mismo propósito de Dios por medio de la predicación, correcciones, reprensiones. Era porque los amaba. Él sabía que tenía que amar a sus hermanos. Y cuando toma estas correctivas a los Gálatas, según el capítulo 3, no es porque menospreciaba a los hermanos, no porque amaba, porque él sabía que Dios, por amor, el amor de Dios nos había rescatado. Pero ¿cómo? Dice según lo que estaba aconteciendo con los Gálatas. Parecían niños fluctuantes, o sea, llevados, arrastrados. Hay que recordar que muchos de estos hermanos gentiles fueron arrastrados por dejarse llevar por la fascinación. Llevados, dice, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, astucias, argucias, que los hombres emplean, dice, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, seguramente los Gálatas, pues, estos falsos hermanos que tuvieron ya las consecuencias de ser o de darse a la luz, que estaban pervirtiendo a los hermanos, queriendo obligar nuevamente a guardar las obras de la ley. Hermanos, habían pasado, hermanos, como estos. Estaban nuevamente engañando y con astucia para arrastrar bajo las artimañas del error. Sí, hermanos, esa palabra, hermanos, es la palabra prepotencia o altivez que aplican el día de hoy el sectarismo, es para engañar. O sea, con esto infunden temor al hombre y por eso doblegan y convencen, porque aplican con astucia las artimañas del error. Pues el Pablo les dice, eran como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice algo más, ¿cuántos hermanos han pasado por esta línea de la insensatez? Hermanos que no estudian, se dejan llevar por algún error doctrinal. Algunos son engañados por muchas sectas religiosas que emplean con muchas artimañas el error doctrinal y son llevados, son arrastrados. Bueno, llegábamos al verso 2. Verso 3, sigue la pregunta. Verso 3 de Gálatas capítulo 3. ¿Tan necios sois? La palabra necio, la necedad del necio, estupor, es un espíritu, hermanos. La necedad la compara con esta palabra espíritu, estupor, necedad.
necedad. O sea, hermanos, ¿por qué necedad? Porque los Gálatas no estaban de acuerdo, hermanos, con lo que Pablo les estaba haciendo ver, comenzando desde el principio, haciéndoles ver que ellos habían sido testigos de la muerte de Cristo, pero ahora ¿qué estaban? Pasando por un espíritu de estupor, no entender, no acatar el consejo de Pablo, y los conjetura como uno que estaban poseídos de espíritu estuporario. La palabra estupor, dice asombro, sorpresa, intenso, capaz, dice, de lograr paralizar o impactarle a la persona, estupor. Eso es lo que a veces se ve, hermanos, el estupor de muchas iglesias sectarias. ¿Cuál es el espíritu? Solo por ver algunos, por decir la gritería. Frente a sus convictos, gritan. Y como el que está al frente grita y él pide que los hermanos que están al frente den gloria a Dios o denle aplausos, pero con gritería, entonces ¿qué pasa? Los convictos hacen lo que el pastor les dice, o sea, se dejan imponer, se dejan implantar en la mente y hacen lo que él dice. Por eso siempre se escucha, el pastor dice, la pastora dice. Hermanos, estos Gálatas, hermanos, estaban de una manera sinónima siendo llevados por estos falsos hermanos. Otra vez a la esclavitud del pecado. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué nos dice prácticamente con respecto? Cuando dice la palabra, ¿quién os fascinó para no obedecer al Evangelio? Cuando les dice el apóstol Pablo en el verso 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, por medio del Evangelio, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué olvidaron, hermanos, ellos? ¿Qué olvidaron? Miremos un ejemplo. ¿Qué es lo que habían olvidado? 2 Corintios 3:6. Léale, por favor. Siguiente. 2 Corintios 3:6. Esto era lo que habían olvidado los Gálatas. Tal como aquí estos corintios. Segunda Corintios capítulo 3, verso 6. Léale, por favor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Gracias, hermano. Entonces, esto era lo que habían olvidado y Pablo aquí les hace memoria con quiénes. En este caso, con quiénes ahora estaba tomando fuerzas y valor para corregir las deficiencias con los hermanos de Corinto. Porque hay que ver, entre Corinto y Gálatas eran dos ciudades tan duras de corazón. Por eso el apóstol Pablo también actuó conforme a la medida de cada una de ellas. Y cuando les dijo a los Gálatas, según el texto, verso 6 del capítulo 3, segunda carta a los Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. También les hizo recuerdo, hermanos, a los corintios, que por medio de qué ley fueron ahora trasladados o haber sido hijos de Dios, por medio del nuevo pacto, como también a los Gálatas. Habían olvidado que por medio de Cristo, por medio del Espíritu que vivifica, habían recibido el ser hijos de Dios, ya no ahora como en el
pacto o la ley de Moisés, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando habla de no de la letra, se refiere al pacto antiguo o sobre la ley de Moisés para el pueblo judío, porque estas no tenían, no daban la oportunidad de la salvación, sino más bien ahora dice, como dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, Él es el que nos ha dado, hermanos, como a los Gálatas les dio la esperanza de la vida eterna, pero lamentablemente tuvo que Pablo actuar también con severidad, pero no también con odio, porque puede ser dos cosas en confusión, corregir con amor o corregir con odio. Pablo actuó debidamente conforme al propósito de Dios, porque amaba a los hermanos, en este caso a los Gálatas. ¿Qué más nos dice en cuanto a lo que dice el capítulo 3? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, el Evangelio, según también lo describió en el libro o en su segunda carta a los Corintios. O sea, la palabra carne o letra, dice aquí, se refiere a las ordenanzas acerca de la carne, de la ley de Moisés. Había muchísimas leyes acerca de cosas inmundas y muchísimos requisitos para la purificación del cuerpo. Los que comenzaron con el Evangelio y luego acabaron con la circuncisión eran de los que retroceden para perdición. O sea, prácticamente, vamos a leer este texto. Siempre he leído, ¿cuántas veces? Una vez tras vez, de Hebreos 10:38. Prácticamente dice Hebreos 10:38. Por favor, denle lectura. (10:38) del libro de Hebreos. Hebreos 10:38 dice: Mas el justo por la fe vive. Mas el justo por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Miren, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Acaso no era esto lo que estaba aconteciendo con los Gálatas, el haber retrocedido, el haber pisoteado la fe que obra por el Espíritu, por medio del Evangelio? Estaban pisoteando, estaban retrocediendo. Mas si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero ¿qué pasaba con estos hermanos de Gálatas? Estaban siendo influidos por el espíritu de stupor, anous, que nos dice, significa no entender, nous, tardo para entender, una mente divagante, una mente ociosa, que más estaban aptos para oír lo que los falsos hermanos estaban siendo tropiezo. Ahora dice el verso 4. Igual manera, todos estos textos están basados en preguntas. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tantas cosas habéis padecido en vano. Vamos a ver lo que nos dice entonces según el texto 4. Dice el comentario en cuanto al verso 4. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un propósito que tiene promesa de vida eterna. Bienaventurados, dice Jesús en el libro de Mateo. Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo 3:2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2.
Léale por favor siguiente turno. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 2. También todos los que quieren vivir propiamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, prácticamente Pablo también encargó este mismo plan de salvación en Timoteo para que él también enseñase a los hermanos en todas las congregaciones donde ellos visitaban. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, para describir, hermanos, con la actitud de los Gálatas, no estaban dispuestos. Prácticamente cuando hablamos de la mente divagante, de no querer entender, hermanos, ellos estaban más dispuestos a ser fascinados por las cosas que habían dejado en otro tiempo. Para ellos no era duro, por eso fueron también arrastrados. No era duro, porque su mente estaba más fácil para aceptar el error antes que la verdad. Pero, ¿qué le dice en este texto del apóstol Pablo a Timoteo? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido que decir que la vida del cristiano no es, hermanos, una vida de disfrutar según o conforme al mundo? Hermanos, hay tiempos o hay momentos o hay días a veces que se presentan las contradicciones cuando uno se habla del Evangelio. Peor aún cuando uno se encuentra con nuestros contemporáneos del mundo. ¿Acaso no es una persecución? Porque ellos prácticamente lo toman como una burla. A uno lo tienen como una burla, como uno de los que ha perdido todo. Y según ellos, lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, son sabios, ¿sí? Pero no conforme al conocimiento de Dios. Entonces, eso es, hermanos, lo que el apóstol Pablo les repite aquí en el verso 4. Tantas cosas habéis padecido en vano. Porque, hermanos, quizá estos Gálatas tuvieron que haber pasado algunas cosas, pero fueron tan fácil para dejarse llevar por los falsos y caer tan suave otra vez en la esclavitud o en las obras de la ley. Dice el comentario con respecto a lo que dice Timoteo, Gálatas 3:4 y el contexto que hemos leído Timoteo. Los Gálatas habían padecido, ¿sí? Habían padecido. Si los hermanos Gálatas aceptan el judaísmo, no recibirán la recompensa que Jesús promete a los que sufren por él. O sea, prácticamente, como decía Hebreos 10:38, pues hermanos, si el cristiano luchamos firmemente, hermanos, no olvidaremos la recompensa de Dios que tenemos por todos y cada uno, por la vida eterna. Y por eso es que estamos batallando cada día en lo que hacemos bajo la mano de Dios. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 12 al 19? Leanle por favor a sí mismo siguiendo el orden. Primera de Corintios, capítulo 15, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, gana es entonces nuestra predicación, gana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Bueno, hasta ahí nomás, hermanas. O sea, aquí estos textos nos hacen prácticamente, nos enfocan sobre el problema en los Corintios, la iglesia de Corinto. ¿Qué pasaba con estos falsos hermanos? Se habían desviado, se habían olvidado que Cristo resucitó y ahora estaban contradiciendo la resurrección de Cristo. ¿De qué manera? Diciendo que no había resurrección o que Cristo no había resucitado. ¿Cómo tan fácil, hermanos, es dejarse llevar por el peligro o la falsedad? Como dice verso 15, 12 al 19. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces vemos ahí, hermanos, también que Corinto también era un pueblo también duro de corazón, con historias sobre Corinto. Hermanos, Corinto era un pueblo llevado por la idolatría, por la homosexualidad, y por eso es que también no era tan duro para ellos desviar o divagar en su mente. Sí, también recibieron al principio por la predicación de Pablo que Cristo era el dador de la vida eterna, el cual por la fe en Cristo Jesús todos podemos tener la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo pues ahora estos comenzaron a decir que no había resurrección? Dice el verso 15: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, es un problema duro ya dejarse llevar, hermanos, por la insensatez, como les dijo a los Gálatas: tan necios son, oh Gálatas insensatos. Qué duras palabras, hermanos. Inclusive, uno de los problemas, hermanos, estas cositas que Pablo escribe aquí a los Gálatas, hay muchas sectas que estos textos no los toman. ¿Con qué propósito, según ellos? Es de no ofender a los hermanos. Les sensualizan las cosas del Evangelio y por eso es que ahí acaparan todo. ¿Acaso no era dura esta palabra del apóstol Pablo? Pero tampoco era odio a los hermanos, sino amor. Por amor él corregía. Por amor él estaba haciéndole recordar las cosas que habían dejado cuando obedecieron a Cristo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Según el verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, prácticamente ellos eran testigos de haber visto muchos milagros aún por los apóstoles, y peor aún, Cristo en su vida ministerial. Por eso él los caracteriza con una mente insensata, o también espíritu de estupor o carencia de entendimiento, porque habían vuelto atrás, otra vez queriendo justificar por las obras de la ley. Por eso, en el verso 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esto era lo que habían olvidado, hermanos, cuando recibieron a Jesús. Vamos a seguir, si podemos avanzar unos textos más. Lean el siguiente turno, hermanos, el verso 6 de Gálatas 3:6.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya, gracias hermano. Así dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay que tomar en cuenta aquí dos cosas fundamentales aquí según este verso 6. Cuando dice así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En esto, hermanos, esto es una de los peligros constantes de los falsos maestros que enseñan en el día de hoy y nos enseñaron prácticamente que simplemente era creer en Dios, de creer en Dios. Como yo decía hace un rato, yo creo en Dios es una cosa, pero creer a Dios es otra cosa. Porque esto también aconteció en mi persona y quizá en todos, también creíamos en Dios, pero no queríamos obedecer cuando llegó el Evangelio. O sea, creer a Dios es someterse a las reglas fundamentales o escritas o establecidas por Dios y aún más testificadas en este caso, como el apóstol Pablo, exhortando a los Gálatas y mostrándonos el ejemplo aquí como Abraham. ¿Cuál fue entonces? ¿Cómo se edificó la obra en Abraham? Simplemente no satisfació su mente porque Dios le dijo, bueno, haz esto, sino que se justificó, dice, por la acción. O sea, una actitud, hermanos, algo que toca ejecutar, hacer también es la palabra, en vez de ejecutar, hacer, cumplir los mandamientos. Entonces, ¿cómo fue justificado Abraham? Y fue justificado porque él obedeció a Dios, es decir, hizo. ¿Cuál era una de las grandes cosas que están, para ejemplo, en el día de hoy? Él no pospuso el mandato de Dios. Lo que Dios le dijo y entró en su mente, él tuvo que hacerlo. Y Dios le justificó por haber creído lo que él mandó. No es que le dio una orden de ejecutar a su hijo, sino Dios estaba probando su corazón. Y Dios lo probó prácticamente y vio que Abraham cumplió. Por eso dice un texto, prácticamente para ampliar, vamos a leer lo que dice Primera de Corintios, lo que hizo Dios aquí con Abraham. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 18. Leamos este texto. Para probar de lo que Abraham hizo. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 18. Léame, por favor. Porque no es aprobado el que se agrada a sí mismo, sino aquel a quien Dios agrada. Es decir, en este caso, ¿cómo Dios aprobó la acción de Abraham? Porque vio que Abraham hizo, obedeció lo que Dios le mandó. Entonces fue aprobado. Pero no son aprobados de quienes, los que se aprueban a sí mismos. O sea, yo sí creo en Dios, pero no hago lo que Dios manda. Porque como decía, yo sí creo en Dios, pero creer a Dios son dos cosas muy diferentes. En cuanto a lo que leíamos según el verso 6, pues prácticamente Dios lo aprobó y le fue tomado o contado por justicia. Ahora dice el verso 7, lea la hermana Mélida, verso 7 de Gálatas 3:7. Podemos leer unos textos más. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Dice, saber por tanto que los que son de fe, no son los que simplemente están convencidos de que la palabra de Dios es verdad. Es decir, nuevamente repito, yo sí creo en Dios, pero no me convenzo de lo que Dios ha escrito o ha establecido reglas para sus hijos.
como dice el comentario, los que son de fe no son los que simplemente, o sea, de una mente falta de conocimiento, no entiende, o necedad, o tardo para entender, sino dice más bien, no son las personas que imitan, verso 7, los que son de fe no son los que simplemente están convencidos de que la palabra de Dios es verdad, sino los que son movidos por su fe a obedecer, seguir a Dios. Recordemos, dentro, hermanos, y cabe recalcar lo que nuestro hermano nos desea alabar en una de sus alabanzas. Obreros de valor, obreros fraudulentos, obreros divagante, sino obreros de valor. Entonces ahí complementa lo que dice de 3:6 con lo que Abraham hizo. Fue contado por justicia. Y luego dice, sabed por tanto los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Vamos a leer lo que dice, vamos a leer un contexto, el libro de los Romanos. Romanos con respecto al verso 7 de Gálatas, 3:7. Romanos capítulo 4, verso 10. Romanos 4:10 dice, ¿cómo pues fue tocada? ¿Está en la constitución o en la institución? No en la constitución, sino en la institución. Sino en la incircuncisión. O sea, para hacer claro las cosas, que ahora Cristo ha redimido a su pueblo por medio de la fe en Jesucristo. En la fe, no bajo la circuncisión, sino bajo la incircuncisión. Por eso en otros textos nos dice, ahora pues, ninguna excepción hay, o no hay la oportunidad de ser salvos por la circuncisión, sino por la incircuncisión, exponiendo que tanto los judíos y gentiles, ambos pueblos tuvieron el mismo acceso de la promesa por la incircuncisión. Ahora, ¿cuál era? El Evangelio de Jesús, el cual justifica al hombre. Por eso es que siempre a veces leemos lo que dice Timoteo 4:2. Jesús, 1 Timoteo 4:2. También siempre lo recordamos mucho para primera de Timoteo, segunda Timoteo creo que 4:2. Espérame un momentito. Primera es. Es el capítulo 2 de 1 Timoteo, capítulo 2, 4. O sea, para hacer memoria de lo que, por medio de quién ahora el hombre puede ser salvo. Capítulo 2 de la primera carta a Timoteo, verso 4. Léale, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya, entonces, ¿cuál es el conocimiento? ¿Por medio de quién vino el conocimiento? Por medio de Jesús, y luego también por los que creyeron, en este caso, como los apóstoles, y también muchos varones más, como Timoteo también, obedecieron este hermoso plan de salvación que es por medio del Evangelio. Entonces,
Como decía el verso 7 del capítulo 3 a los Gálatas, saber por tanto que los que son de fe, hermanos, estos son hijos de Abraham. Vamos a ver el verso 8 de Gálatas 3:8. Leámosle, por favor. ¿Hay algún hermano que todavía falta? Gálatas 3:8. La Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo que en ti serán benditas todas las naciones. Gracias, hermano. Entonces vemos que todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, hemos cumplido en esa grande promesa que Dios le dio a Abraham. Y la Escritura previene que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas, o sea, el Evangelio de Jesús, predicado y obedecido también por muchos, por la enseñanza de los apóstoles. Por eso es que recordemos que decía en el principio, cuando Cristo estableció, por medio de su palabra, estableció la iglesia, dice que y todos los que creían en Él eran salvos, y añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿En qué promesa? En la que Dios hizo a Abraham. En esta promesa, en la cual dice, y dio testimonio de antemano la buena nueva, que es el Evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, esto era el problema que habían olvidado los Gálatas, y aún también los Corintios. Por eso es que, hermanos, estaban con otras, lo que se dice, espíritus de estupor, o sea, cuestionando a Dios, crucificando a Dios nuevamente, olvidando lo que ya Dios había depositado al principio por la credibilidad en el Evangelio, obedecido por medio del apóstol Pablo o los apóstoles. ¿Qué más nos dice con respecto al verso 8? Aquí el comentario. La buena nueva fue predicado a Abraham. Dios le dijo que en su simiente serían bendecidas todas las naciones del mundo. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham conoció a Cristo, él oyó, entendió y creyó el Evangelio. Se gozó de que a través de su simiente, que es Cristo, los gentiles serían salvos. Abraham creyó en la gracia, creyó el perdón, creyó en la salvación de los gentiles por medio del Evangelio. Vamos lo que nos dice en este caso, vamos a ver lo que nos dice aquí, en 3:16, claro, del Evangelio de Juan, donde es un texto que todos lo tenemos en mente, por supuesto, del grande amor de Dios que manifestó por medio de su Hijo, enviándolo al mundo para que fuere crucificado. Ese es el grande amor, y en esto creyó también Abraham, y la promesa está para todos los tiempos venideros por los siglos de los siglos. ¿Qué podemos decir, hermanos? ¿Será que podemos a lo mejor dejarnos influir por las cosas, por la necedad, por no entender o por ser tardos? Ahora, esta palabra última, que yo la tengo y la escribí ahí, Evaskane, la palabra Evaskane, o sea, quiere decir extraer sobre uno fingida adoración. O sea,
como los Gálatas. Pensaban que tenían a Dios, pero sus acciones eran otros. Como dice, atraer sobre uno fingida adoración, mente extraviada, como los Gálatas. Fueron arrastrados por un evangelio diferente. Hermanos, ¿cómo era la mente, hermanos? Es una de las cosas, hermanos, que aún a veces cuando nosotros recordamos el día domingo, una de las cosas importantes, como los Gálatas aconteció aquí. Ellos pensaban que al regresar otra vez a las obras de la ley, a practicar las obras de la ley, no les era para ellos un error. Porque su mente no discernían entre lo que habían recibido al principio y lo que ahora estaban volviendo nuevamente al esclavo. Y para esto, Pablo, cuando nosotros hablamos o estudiamos el primer día de semana, cuando exhorta a los hermanos, 11:27, que dice, de manera que si alguno come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. O sea, exponiendo que cada cristiano es responsable de discernir entre lo santo y lo profano. Esto era lo que los Gálatas no podían discernir en su mente. O sea, su mente estaba tarde para entender, divagando. Para ellos no era imperfecto regresar a las obras de la ley. Por eso es que Pablo, aún siendo Pablo, digo el apóstol Pedro, también fue arrastrado, pero aún cuando el apóstol Pablo corrigió su estado de vida, tuvo que acceder, reconoció su error, su falta ante Dios y pues se arrepintió. Hermanos, eso es lo que, hermanos, nosotros podemos hacer memoria, hermanos. Y Pablo dice una vez más, para que no nos acontezcan las cosas como les acontecía a los de otro tiempo. Hermanos, la advertencia de Dios, como Pablo a los Gálatas aquí, les corrige abundantemente y con el temor de Dios y por amor a Dios sobre los hermanos. Vamos a dejarle ahí, hermanos, en el verso 8, y luego continuaremos con los siguientes textos. En la próxima lección terminaremos el capítulo 3, hermanos, del libro de los Gálatas. Espero que haya sido entendible sobre la palabra enseñada en esta tarde para todos.